Eh, Hoy seguiremos estudiando el capítulo 17 de nuestra confesión de fe, que trata el tema de la perseverancia de los santos. Y nosotros vamos a comenzar la clase de hoy haciendo un breve repaso del párrafo anterior. A ver, aunque yo pregunte, no quiere decir que voy a hacer ninguna pregunta personal ni dirigida, nadie se me ponga nervioso. Solo queremos recordar o ayudar a que las enseñanzas queden grabadas, ¿verdad? Sean de provecho para nuestras almas. Nosotros vimos en el párrafo 1 qué resumen los autores de la confesión en ese primer párrafo del capítulo 17. A ver, ¿alguien que recuerde? ¿Recuerda, Yamilka? Los sujetos de la perseverancia es algo de lo que trata, pero no es el tema general del párrafo. A ver, Daniela. ¿Qué es la perseverancia? En otras palabras, el hecho mismo de la perseverancia, ¿qué cosa es? Y ellos lo tratan en dos partes. Primero expresan el hecho de la perseverancia y luego amplían ese concepto de lo que es perseverancia, el hecho de la perseverancia en sí. Y dentro del concepto entonces hablan de los sujetos de la perseverancia. ¿Y quiénes eran esos sujetos? ¿Quiénes son los que perseveran? Para hacer una pregunta más entendida para nosotros y también que nosotros podamos. Los santos, dice Migdalia, ¿qué dice? Los regenerados, los escogidos, los llamados eficazmente. Exacto, los que han sido santificados por el Espíritu Santo, esos son los que perseveran en la gracia. Nosotros vimos el significado de la perseverancia en sí. ¿Qué dijimos? Los autores, ¿cómo resumen de lo que es la perseverancia? A ver, Daniela. No pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracias. Ellos serán también salvados por toda la eternidad. Ellos perseverarán hasta el fin, serán salvos por toda la eternidad. Y dentro del hecho de la perseverancia aumentado, por los autores de la confesión hablaron más sobre la perseverancia. ¿Qué ellos trataron? ¿Qué otros temas trataron? ¿Qué otros detalles tocaron? A ver, aparte de Daniela, ¿alguien más? ¿Qué otros detalles trataron? A ver, Alejandro. La forma en la que Dios hace que los creyentes perseveren. La forma en la que Dios hace, sí, exactamente. Ahora, en otras palabras, las causas de la perseverancia. ¿Qué dicen los autores, y por supuesto afirman las escrituras, sobre esas causas de la perseverancia? Yané, ¿sabes? A ver. O sea, la perseverancia es posible porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, ¿verdad? Ese es uno de los motivos, esa es una de las causas. ¿Cuál más? A ver, levante su mano si tiene alguna otra causa. A ver, Alejandro. Porque Dios mismo hace que continúen en ellos la gracia salvadora, como la fe, el arrepentimiento. Exacto, Dios mismo hace que esas gracias salvadoras permanezcan, continúen. Dios engendra en ellos la fe, el amor, el arrepentimiento, la confianza en Dios. O sea, Dios sigue obrando para que no falte esto en los creyentes. A ver, Daniela. Sí, otra causa contundente del hecho de que los santos van a perseverar es que Dios es el mismo. O sea, Dios no cambia. Dios no va a hacer una cosa hoy o pensar una cosa hoy y va a fluctuar y va a hacer algo mañana. Él es el mismo. ¿Qué otras fuentes vimos? A ver, Erelis. Ajá. Amén. O sea, no descansa la perseverancia en
el libre albedrío del hombre, sino que antes bien depende de la obra de gracia del nuevo pacto, del mediador, que fue total y completo a favor de aquellos por los cuales él intervino. ¿Alguien recuerda alguna otra fuente que nos da seguridad? A ver, Yamilka primero, después Yané. Que estamos esculpidos en las manos de Dios, es una frase del libro de Isaías, que por cierto di mal la cita, había dicho Isaías 9 y es Isaías 49. O sea, el versículo lo dije bien, pero el capítulo lo dije mal. Estamos esculpidos en las manos de Dios, una frase que nos habla de seguridad, ¿verdad? De permanencia, de que le pertenecemos a Él. Y, a ver, Janet, ¿tenías otra? La perseverancia no descansa en los obstáculos que podemos tener, ¿no? Como la incredulidad. Que no descansa en esos obstáculos. Que a pesar de eso, o sea, los hombres van a perseverar, o los santos van a perseverar en el estado de gracia, a pesar de las tentaciones de Satanás y demás. Sí, pero habíamos visto otra de las causas de esa seguridad. ¿Lo recuerdan? A ver, Samira. Exacto. Esa fue la última de las causas que vimos. Que los nombres de esos escogidos están escritos en el libro de la vida desde la eternidad. Así que por eso nosotros podemos estar confiados. Son las seguridades de la perseverancia de los santos, o sea, sobre lo que descansa el fundamento de esa perseverancia. Ahora, hermanos, habiendo visto el hecho de la perseverancia expresado, estamos listos para ver los fundamentos sobre los que se sostiene esta doctrina. ¿Sobre qué fundamentos se sostiene esta doctrina? Y cuando nosotros veamos esto, vamos a responder a dos preguntas básicas. ¿Dependerá de Dios o de los hombres la perseverancia? ¿Depende la perseverancia de los hombres o, como decía ahorita Erelis, del libre albedrío? O sea, de Dios o del libre albedrío de los hombres. Y un poco ya nos adelantábamos a ello. Y, por supuesto, estamos viendo el párrafo 2 aquí, que dice así: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. Fíjense que estamos hablando de los santos, ¿verdad? Esa perseverancia de los santos, de los regenerados, de los santificados por el Espíritu, de los que andan en el Espíritu, no en la carne. Esa perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. En otras palabras, que no cambia el decreto de elección. Que fluye ¿de qué cosa? Del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Entonces tenemos aquí, hermanos, expresado los fundamentos de la perseverancia. Aunque en el primer párrafo se tocaron estos fundamentos de manera breve, vamos a ver ahora aquí realmente este párrafo solo nos habla de ese fundamento. Fíjense que hay una presuposición. Nosotros sabemos que casi todas las declaraciones en la confesión de fe están atacando o previendo una posible mala interpretación o una posible falsa doctrina. Y en este caso, los autores de la confesión están atacando una falsa interpretación o falsa doctrina, y ellos hacen cierta mención de esta cuando comenzando el párrafo. Ellos parten de una presuposición
Una presuposición que tienen muchos, que tenemos muchos, incluso cuando nos estamos acercando a las Escrituras. Tenemos esa presuposición. En otras palabras, tenemos ese pensamiento ya mal procesado, ese pensamiento, un pensamiento que no es espiritual, que es natural, carnal. Y les voy a decir así, ¿cuál es esa presuposición? Ellos dicen, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. ¿Y por qué dicen ellos esto? Porque ya les estoy diciendo, hay una presuposición en nosotros en pensar que la perseverancia de los santos depende de nosotros. O sea, el que nosotros perseveremos depende de nosotros. Y quizás en nuestra lógica humana es muy lógico, valga la redundancia. O sea, decir, claro que el que yo persevere depende de que yo persevere. O depende de mi voluntad propia. Depende de que cada creyente persevere, de que ejerza su voluntad propia. Y los autores de la confesión dicen un no rotundo a esta presuposición. Depende del libre albedrío, incluso de los santos, su perseverancia. Ellos dicen, no depende de su libre albedrío. Ahora, ¿la Escritura enseña eso? La Escritura no enseña de que nosotros tenemos que vivir en santidad, que sin santidad no veremos al Señor. La Escritura no enseña que nosotros tenemos que conducirnos. Jesús no les dijo a sus discípulos, su justicia tiene que ser mejor que la de los fariseos. Ustedes tienen que hacer esto. ¿Y acaso eso no nos está diciendo que depende de nosotros? Miren, hermano, usted sabe que usted puede leer las Escrituras con una presuposición de que todo depende de usted, y usted va a ver eso en cada verso de la Escritura. Usted en cada verso de la Escritura va a notar que depende de usted, de su propio libre albedrío. Sin embargo, porque ya usted está con una presuposición de que claro que tiene que depender de ti. Claro que tiene que depender de nosotros. Ahora, recuerde que una de las cosas que nos enseña la Escritura es a cómo debemos pensar. Cómo debemos pensar. Y cómo debemos ver cada área y cada enseñanza. Nosotros debemos tomarla solamente de las Escrituras, no de nuestras presuposiciones. Ahora, nosotros estamos convencidos que hay textos que llaman a los santos o a los hombres a obedecer. Nosotros somos conscientes de eso. No matarás, ¿qué te está diciendo? Bueno, tú no puedes matar. Está apelando a que tú seas el que hagas esto. No adulterarás, etcétera. Son exigencias que Dios demanda de nosotros. Y entonces, indudablemente, nos está diciendo, depende de mí. Ahora yo pregunto, referente a ese no matarás o no adulterarás, ¿alguien cumple esa ley? Jesús nos dijo que no. Jesús nos dijo que no, porque cuando Él nos enseñó las implicaciones de esa ley y el alcance de esa ley, que como por ejemplo dándonos el detalle que esa ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, y estoy hablando solamente de la segunda tabla de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nosotros podemos entender que ese no matar y no adulterar implica el no codiciar, implica el no querer ningún mal y procurar todo bien para tu prójimo, tanto como a ti mismo. Y eso ningún ser humano lo puede guardar así. Todos somos culpables de violar el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento y todos los demás. Ahora, entonces la ley nos está diciendo, como ya sabemos, nuestra imposibilidad. Nos está diciendo, haz esto, pero luego
lo que nosotros vemos, el resultado de tratar de hacerlo es, nos damos cuenta de que somos incapacitados, estamos incapacitados de obedecerla. Eso es lo que logra la ley. Ahora, ¿qué nos enseñan las Escrituras en relación a nuestro libre albedrío y las cosas que nosotros debemos hacer para Dios? ¿Lo hacemos nosotros y depende nuestra obediencia solo de nuestro libre albedrío o depende de algo más? Miren lo que le dice Pablo a los filipenses, texto que todos nosotros conocemos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, fíjense, estas personas obedecían, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Texto que nosotros hemos visto vez tras vez, pero una vez más explicamos el texto para que nadie se quede con duda. ¿Por qué debemos tener temor cuando nos ocupamos una y otra vez en nuestra salvación? ¿Por qué tenemos que tener temor? Yo quisiera que eso me lo contestara alguien, para yo saber si esto se domina o no se domina, porque es un texto que lo hemos usado para demostrar algunas verdades bíblicas, y como es un texto usado, y es un texto que nos habla claro de una verdad que ahora mismo estamos declarando, es bueno que usted entienda esto. A ver, ¿quién puede decirme? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? La pregunta es la siguiente, solo esto. ¿Por qué cuando nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, o sea, estamos ocupados debidamente en lo que el Señor nos ha mandado, estamos ocupados debidamente en nuestra salvación? Vamos a poner ejemplos específicos. Estamos ocupándonos en conocer su voluntad, leyendo las Escrituras, estamos ocupándonos en tener comunión con otros hermanos, orar por otros hermanos, o sea, pedirle a Dios abundante gracia cada día, recordar el Evangelio cada día, ayudar a otros. Estamos ocupados en la salvación que ya tenemos. Estamos ocupados en trabajar, en proveer para el hogar, en glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en el trabajo y en todo. A ver, estamos ocupados. Cuando nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, ¿por qué tenemos que tener temor y temblor? Esa es la pregunta. A ver, antes que Alejandro me diga, a ver, Erelis. Ajá. Aunque sabemos que todas las buenas obras fueron preparadas ante la fundación del mundo, y como dice este versículo más adelante, es Dios el que produce ese deseo en el corazón del regenerado, de orar en Dios. Ajá. Y entonces la pregunta, eso que me dices está bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cuando nos ocupamos en hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que tener temor y tenemos que tener temblor? A ver. Porque es como para Dios que lo estamos haciendo, ¿no? Ajá. Y También las consecuencias de lograr el mal. A ver, Ah. todo para la gloria de Dios, pero también tenemos que tener temor porque, a ver, no es de nosotros, pero las consecuencias del pecado también están ahí. Sí, pero no. ¿Por qué tenemos que tener temor y temblor? A ver, pero dale, yo sé que Alejandro lo sabe, por eso me preocupa los que yo creo que tienen que saberlo. Bueno, me preocupan todos ustedes, no que solo Alejandro lo sepa. Me preocupan todos y quiero que todos lo sepan. A ver, Janet, ¿por qué tenemos que tener temor y temblor? Le voy a dar la posibilidad a todos, si es que uno no da en el clavo, ¿no? Y esto no se será correcto, pero pienso porque Dios es santo y en su santidad el cristiano debe de tener temor y temblor cuando leemos las Escrituras y Dios es santo, a ver, Janet, Dios es santo y nosotros todos los que tenemos que hacer, todo lo tenemos que hacer teniendo la percepción de que estamos sirviendo a un Dios santo. Pero no es específicamente por eso que la Escritura nos dice aquí que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Miren,
La condición del temor y temblor está después. Fíjate que dice, ¿por qué? Yo le estoy preguntando por qué, pero el por... Permiso, ahora. Porque Dios, dice el autor, dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El temor es por eso. Ahora, yo pregunto, esa es la manera de decirlo Pablo, yo pregunto, entonces, ¿por qué hay que tener temor y temblor cuando tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer? No, ya tuviste tu oportunidad. Ahora vamos a pedirle a Mayra, ¿sabes por qué? Bueno, mi forma de interpretarlo es porque Hay una sola forma de interpretarlo. a través del Espíritu Santo, que Él pone, es como dice ahí la palabra, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Al estar en íntima comunión con el Señor, al estar con esto de la palabra, de estar en oración y todas estas cosas, tenemos una visión y es la que Dios hace que produzca eso en medio de nosotros, en que tengamos temor de no hacer lo correcto. No, pero miren, a ver, Mayra, ya te di la oportunidad. Escuchen un momento. No, espérense ahora. Cuando yo les dé la oportunidad, ustedes la aprovechan. Mientras tanto, hacen silencio. Escuchen lo que le estoy diciendo. Mayra, lo que plantea es, lo que estoy preguntando, Mayra, es, ¿por qué una persona, por qué nosotros, los creyentes, los salvos, que ya somos salvos, debemos ocuparnos en la salvación con temor y temblor? Cuando nos estemos ocupando, con temor y temblor. Y luego, y Pablo contesta, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo le estoy preguntando lo mismo, fíjense, lo mismo que él contesta, pero con otras palabras, respóndanme, por favor, ¿por qué tenemos que hacerlo con temor y temblor? A ver, le voy a dar la oportunidad a Yamilka, y si Yamilka no da en el clavo, le voy a dar la oportunidad a Jordan. No, Yamilka, tú me levantaste la mano también. Después que, bueno, todo eso, pienso que sea por el agradecimiento que tiene el creyente por una salvación tan grande. Entonces, cuando hago todas esas cosas, lo hago con temor y temblor de ese Dios tan grande que nos dio esa salvación. No, tampoco. No han dado todavía en el clavo. Jordan, ¿sabes? ¿Me puedes dar tu criterio, lo que tú entiendes? Ajá. Exacto. Exacto. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros cuando nos ocupemos en nuestra salvación, lo hagamos con temor y temblor. Y él lo explica, él dice por qué. Él dice, porque es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, cuando te estés ocupando debidamente en la salvación, cuando lo estés haciendo todo bien, vaya, que tú te sientas la más santa, la más piadosa del mundo. Ten temor, ten temblor. ¿Por qué? Porque no eres tú quien estás obrando. Es Dios el que está haciendo en ti el querer, poniendo en ti el querer y el hacer. Recuerden, en el nuevo pacto, Él nos ha dado a su espíritu. Su espíritu es quien ha escrito la ley en tu corazón. Tu espíritu es quien va a hacer que tú hagas su voluntad. Entonces, cuando tú te estés ocupando, que eres tú realmente, sí, tú te estás ocupando, pero recuerda, ¿quién es el que está obrando en ti ese querer y ese hacer por su buena voluntad? Ya no, ahorita. Es Dios el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros tenemos que saber, hermanos, tenemos que saber que la perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío. No depende de su propio libre albedrío. Fíjense que no es de su propio libre albedrío, porque es Dios el que pone en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No obstante, hay otros textos que demuestran eso, como por ejemplo Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere,
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es que alguien corre y quiere, no es el propio libre albedrío de los hombres, es Dios el que puede hacer algo para que nosotros obremos bien. Juan capítulo 6, versículos 37 y 44, nosotros los conocemos, son textos que conocemos, y son textos importantes, hermanos. No quiere decir que toda la Biblia no sea importante, pero hay textos medulares, sobre todo para enseñar verdades medulares. Y nosotros estamos tocando esos textos con toda intención. A ver, yo pregunto, para la salvación, no somos nosotros los que tenemos que creer. Ajá. Para seguir siendo salvos, no tenemos que seguir creyendo hasta el fin. Sí. ¿De qué depende eso de que tú creas, sí o no? Sí, en cierta manera. Pero ¿y quién es el que hace eso? ¿Qué es la fe? Miren lo que dice Juan. Miren lo que nos contó Juan de lo que dijo Jesús. Lo que escribió Juan de lo que dijo Jesús. Dice, Jesús hablando de la salvación de aquellos que van a Él para ser salvos. ¿No hay que ir a Cristo para ser salvo? Sí, miren lo que dijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Yo pregunto, ¿quién irá a Él? Los seres humanos. Los que creen van a ir a Él. Cualquiera diría, eso es propio de su libre albedrío. Fueron a Él. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los que van a ir a Él? Leyendo hasta aquí. Miren, todo lo que el Padre me da. Pero no hay invitaciones en las Escrituras constantemente a venir a mí. Sí, constantemente. ¿No tenemos que hacerlo nosotros? Sí, claro. Pero realmente, ¿quién de nosotros va a ir? El que el Padre me da. Entonces cuando hayamos ido a Él, digamos, ¿por qué estoy aquí? Porque el Padre me trajo a Él. Si no, yo hubiera estado allá con todos los demás que realmente no vinieron. Y sigue diciendo, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Y luego el verso 44 es un verso que también dominamos. Ninguno, o sea, ni René, ni Alejandro, ni Alain, ninguno. Nadie. Ningún ser humano. Usted me puede decir, no, pero a mí sí nadie me predicó. Yo fui solito para donde estaba, ¿qué cosa? Primero, alguna escritura se te predicó o la viste o algo sucedió. Es por medio de la palabra, es por medio del evangelio que llega la salvación. Ahora, ninguno puede ir a Jesús si el Padre que me envió no lo trajera. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la mejor? Es que constantemente, yo pregunto, ¿el evangelio nosotros lo escuchamos una vez y ya no lo necesitamos más? No. Miren, creyente que está en este lugar, usted y yo necesitamos el evangelio todos los días. Y todos los días nosotros tenemos que ir a Cristo. Todos los días. Todos los días. Y yo diría, muchas veces en el día. Pero además, ¿y por qué nosotros podemos ir a Él? Porque el Padre nos trae a Él. Solo así. ¿De qué depende el que tú perseveres? De que el Padre te traiga a Él. La obra de Dios es constante. Ahora, en sus hijos, por medio de su Espíritu, es constante, llevándonos a Él. Constantemente. Y le resucitaré en el día postrero. De eso dependió la salvación, depende la salvación inicialmente, de eso depende la santificación. Dios nos lleva constantemente a Cristo. No depende del libre albedrío de ninguno de nosotros. Amén. Bien, vamos a ver que los autores hablan de la perseverancia o de los fundamentos de la perseverancia. Primero tratan esa presuposición, porque hay de creer, hay la presuposición de creer
que es por el libre albedrío que las personas perseveran, que los santos perseveran. Ahora, los autores comienzan a hablar ahora de la identidad o verdadera esencia del fundamento de la perseverancia. Vamos a ver, ellos hablan de la identidad de ese fundamento y de la verdadera esencia. Ellos declaran lo siguiente en el párrafo, en el segundo párrafo, que es el que estamos estudiando hoy. Declaran, no depende del libre albedrío de ellos, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre. De ahí proviene, de ahí depende la inmutabilidad. Ahora, por supuesto que ellos van a decir más cosas, pero vamos a tratar primero esta. O sea, en primer lugar, depende de la inmutabilidad del decreto. Todos recuerdan, ¿verdad?, qué cosa es el decreto de Dios, ¿verdad? Todos recuerdan que Dios desde toda la eternidad ha decretado todas las cosas que suceden y sucederán incluso. Dicen los autores de la confesión que nuestra perseverancia depende de que Dios lo ha decretado. Dios ha decretado que los santos van a perseverar. Y esa perseverancia fluye y ese decreto fluye del amor libre de Dios por nosotros. Miren cómo lo dice Jesús en Mateo 24. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Del día final, de los días finales, de los días en que quizás haya más tribulación, sobre todo para los creyentes, más aflicción y quizás hasta persecución. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Está oyendo usted? ¿Quién decretó? ¿Por qué Jesús sabe eso? Que aquellos días van a ser acortados y que aquellos días van a ser difíciles y que si no fuesen acortados, los escogidos sufrirían mucho. ¿Quién hizo eso? ¿Por qué Jesús sabe eso? Porque está decretado. ¿Usted sabe que alguien puede hablar del futuro o que Dios nos habla del futuro porque Él el futuro lo decretó? No es que Él sabe lo que va a pasar porque Él lo sabe todo. No, es que Él sabe todo porque Él lo decretó. No van a suceder sin su decreto. Y Él dice que aquellos días van a ser acortados por causa de los escogidos. Entonces, estos van a perseverar porque Dios lo ha decretado. Sigue diciendo, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿aún a quién? A los escogidos. ¿De qué está hablando aquí? De los escogidos, de un decreto de elección. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Fíjense cómo está decretado, cómo va a ser el final, al final con los escogidos. Si alguien tiene alguna pregunta puede tomar nota y dejarlo para el final. Porque veo que aquí hay ciertas dudas. Anótalo y al final vemos si podemos darle respuesta a ello. Entonces, ven esto en Romanos capítulo 8, verso 30, vemos esta misma verdad. Dios decretó todo lo que ha de suceder, sí o no. Lo de la predestinación es un invento de los calvinistas. Bueno, entonces el primer calvinista fue alguien inspirado por el Espíritu Santo. Y a los que predestinó, dice el apóstol Pablo, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los mismos que Dios llama, Él ha decretado desde toda la eternidad que a esos que Él llama, Él los justifica. Y a esos mismos los va a glorificar. Entonces yo pregunto, el hecho de que uno llegue de la justificación, una vez que ya somos salvos, vamos a perseverar en las gracias hasta el fin. Eso es lo que dice el hecho de la perseverancia. Ahora, yo puedo decirlo y puedo asegurarlo porque Dios lo ha decretado. Es lo que dicen los autores de la confesión. ¿Dónde lo decretó? Aquí, como por ejemplo,
que los mismos que Él justifica, Él los va a glorificar. Y eso no depende de mi libre albedrío, depende de su decreto. Hermanos, si dependiera del libre albedrío del hombre, todos nos perderíamos. Efesios, capítulo 1, pasaje que todos conocemos. Del verso 3 al 11 voy a leer, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense quién es el que es bendito, quién es el que es digno de adoración por esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Imagínense, hermano, ¿por qué perseveramos? Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y después vamos nosotros a perdernos por nuestro libre albedrío. No es que depende de Él, de ese mismo que nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para esto y no haremos esto. Él nos escogió desde antes de la fundación. Él decretó que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y no vamos a ser santos y sin mancha. En Cristo ya somos santos y sin mancha. Pero además de eso, Él, por la obra de Cristo, Él va a hacer que nosotros también andemos en santidad. Dice, en amor, habiéndonos predestinados, nuevamente hablándonos del decreto, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Miren, hermano, esto está hablando de un decreto y del cumplimiento de este decreto. O sea, de la providencia ya en el tiempo. Dios reunió todas las cosas, lo planificó y luego en Cristo hizo que todo se cumpliera. O sea, al menos de la elección nuestra y nuestra salvación, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué cosa? Predestinados conforme al propósito. Cuando se habla de predestinación y de un propósito eterno de Dios, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Está hablando de que todo está decretado por Dios y por lo tanto gobernado por Él. No depende de nuestro libre albedrío, sino de su decreto divino. Ahora, esa parte del fundamento donde se edifica la doctrina de la perseverancia es fundamental, y eso es una redundancia. Esta parte del fundamento es fundamental, pero entiéndase, de ello deriva todo lo demás. Pero los autores de la confesión añaden cosas necesarias, porque la Escritura no se queda ahí, no habla del fundamento de la perseverancia solo hablando del decreto divino, sino que también tenemos que hablar de otro pilar donde se sostiene la doctrina de la perseverancia, la verdad de que los santos perseveran, es en el hecho de la eficacia de la obra de Cristo. La obra de Cristo fue eficaz para que los creyentes perseveren también, ¿sí o no? Eso es lo que debe contestarnos las Escrituras. Los autores de la confesión lo dicen así: sobre la base de la eficacia de los méritos de la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Imagínense, si la obra de Cristo fue eficaz y sus méritos fueron suficientes, pero además, porque Cristo intercede por nosotros delante del Padre, pero además, porque estamos unidos a Él, es que los santos van a perseverar por eso. Eso es lo que dice Efesios 1:4, donde dice, según nos escogió, ¿en qué? En Él. La frase en Él, recuerden, nos une a Él. Nos dice, nosotros estamos inseparablemente unidos a Cristo como nuestra cabeza federal. De la misma manera que nosotros estábamos en Adán, totalmente en Adán, y hoy en cierta manera estamos en Adán mientras estemos aquí, pero también estamos en Cristo. En Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si Él nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha, así se hará. Romanos capítulo 5, versos 9 al 10 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, nosotros estamos unidos a Cristo, ¿sí o no? Fíjense, ya nosotros hemos sido justificados en la sangre de Cristo. Por Él, por eso, somos salvos de la ira de Dios. Imagínense si ahora estamos siendo reconciliados, ¿cuánto más vamos a ser salvos? Ya que estamos en Cristo, cuando no estábamos, fuimos reconciliados por su sangre con Dios. ¿Cuándo más ahora siendo reconciliados no vamos a ser salvos de Dios? Romanos capítulo 8, versos 31 y 34 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo pregunto, si tenemos a Cristo, al Padre decretando desde la eternidad que nosotros vamos a ser del Hijo. Viene el Hijo y muere en nuestro lugar. Se ofrece en nuestro lugar y paga por todos nuestros pecados. Pero además resucita y así justificándonos y condenando al pecado en su muerte, resucita para una nueva vida, para que todos los que estén en Él, o Él vino a representar, también vivan junto con Él. Pero además ascendió al cielo y en el cielo intercede por nosotros. El Padre hizo un intercambio total. Puso todos los pecados de sus hijos en la cuenta de los que Él iba a salvar, en la cuenta de su Hijo, y el Hijo murió en lugar de ellos. Pero tomó toda la justicia del Hijo, el cual fue perfecto en toda su vida, y la puso en la cuenta de ellos. Yo pregunto, ahora el Hijo está intercediendo, pero además de esto, en toda esa obra de Cristo hizo que el Padre nos diera a su Espíritu y el Hijo nos dieran a su Espíritu para que estuviera con nosotros y morara con nosotros hasta el fin. Yo pregunto, ¿esos santos van a perseverar, sí o no? De todo esto depende la perseverancia, no de su propio libre albedrío. Dice Juan capítulo 14, verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y nosotros recordemos, allí Jesús estaba hablando de la promesa del Espíritu. Y les dijo, en este caso, yo vivo, ustedes van a vivir. Y les había prometido el Espíritu Santo. La vida de Jesús. Jesús promete que Él estaría vivo en ellos y ellos en Él. Jesús promete esa vida. Y esa vida, hermano, es producto del Espíritu de vida. Y esa vida es una vida que vence contra el pecado. Porque recuerden que el pecado solo conduce a la muerte. Esa vida está hablando de perseverancia. Juan capítulo 10, versos 28 y 29 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos del Hijo, estamos en las manos del Padre, y yo pregunto, ¿podrá alguien salirse de ahí? Los santos perseveran gracias a esa obra. Los autores de la confesión también dicen que la seguridad de la perseverancia descansa en el juramento de Dios. Dios ha jurado eso, ha prometido con juramento. Y eso lo vemos en el capítulo 6 de Hebreos. Voy a leer del 16 al 20. Debo ir un poco más rápido. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento
para confirmación. ¿Se puede jurar sí o no? Ese no es el tema de este capítulo, sino de un capítulo más adelante. Pero sí cuando es por cosas lícitas, incluso adoramos a Dios cuando lo hacemos debidamente, porque todo juramento es delante de Dios. Fíjense cómo aquí se plantea. Ahora, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, fíjense, no cambia, de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios no cambia, y si Él dice que Él te perdona y te salva, Él te perdona y te salva. Él se compromete no solo con salvarte hoy, sino que tú perseveres en esa salvación hasta el fin. Por eso se habla de lo inmutable del consejo. Y fíjense cómo dice, interpuso Dios juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual, esa esperanza puesta delante de nosotros, ¿está hablando aquí el autor de perseverancia de los santos, sí o no? Claro. La salvación, mientras no sea un hecho total, llevado a su máxima expresión en la eternidad, o sea, cuando venga Cristo, mientras esto ocurra es una esperanza. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, hasta ahora lo esperamos, por eso tenemos que tener fe. Esperamos. La salvación debe verse como un hecho ya, pero también como algo comenzado que un día llegará a su plenitud. En ese sentido, nosotros tenemos la esperanza de llegar a ser salvos, en ese sentido. En el sentido de llegar a la plena consumación de la salvación. Por eso el autor de Hebreos aquí está diciendo que para que nosotros tengamos esa esperanza más segura, dice, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, hay una esperanza de ser totalmente salvos. Ahora, la cual tenemos como segura, fíjense, y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, y ahora estaba haciendo, por supuesto, alusión a metáforas, hablando del templo o del tabernáculo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús entró como nuestro sumo sacerdote y interpuso y allí ofreció sacrificio por nosotros y nos está hablando de esto. Ahora, todo lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos hace alusión a ciertos sucesos anteriores y ciertas promesas de Dios anteriormente. Yo les voy a leer lo que dice Génesis capítulo 22, versos 16 y 17. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Recuerden ya con quién está hablando Dios aquí, con Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Miren, cuando Dios le promete a Abraham y a su descendencia ser por él bendecidos y que ellos fueran herederos de la salvación y de la bendición de Dios, que no es solamente una tierra terrenal, porque después se nos aclara que Abraham no estaba buscando una tierra terrenal, ¿verdad? Sino una patria celestial. Cuando Dios hace esto, Dios le promete y hace un juramento. Sí, entonces estamos hablando aquí de que Dios juró, ¿qué cosa? Que Abraham y su descendencia iban a ser bendecidos. Y yo pregunto, ¿qué tipo de bendición es que Dios nos tenga salvos por un tiempo, 20 años, y después nosotros perdamos la salvación? Si Dios jura, es porque depende de Él. No depende de algo tan vulnerable como el hombre. Ajá. Sí. Y hablando del juramento específico que trata el autor de Hebreos, que dice que Dios jura, pero él no menciona el juramento, pero sí menciona que nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y entonces nos hace recordar no solo a Melquisedec, sino al salmista
cuando hizo mención de ese sacerdocio en el Salmo 110, cuando dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermano, nuestro sumo sacerdote y el sacerdocio suyo está jurado, se cumplió. Él vino y fue nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, quien se dio él mismo. Él fue la ofrenda, él fue el sacrificio, ¿verdad? Pero él también fue el sacerdote, el sumo sacerdote, que se presentó delante de Dios con esa ofrenda, él mismo, por nuestros pecados, para nuestra salvación. Si Dios juró, ¿cómo vamos a perder una salvación tan grande, tan obrada perfectamente por Dios? Pero también la doctrina de la salvación, según los autores, y vamos a ver que también según las Escrituras, la doctrina de la perseverancia de los santos se sustenta en la perpetuidad de la morada del Espíritu en cada creyente. Ellos dicen, de la morada, o sea, depende de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en nosotros. Imagínense si el mismo Espíritu de Dios está en nosotros. Y no está hoy, mañana se va un ratico y luego vira. No, nosotros podemos contristar al Espíritu, eso sí. Pero nosotros no podemos quitarlo de nosotros. Primera de Juan dice, el apóstol Juan en esta epístola dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, el Espíritu no estaba en ellos, si no fueran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Está diciendo, ellos hubieran perseverado. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, los que sí son, tenéis la unción del Santo. ¿Qué pasa con los que se fueron? No tienen la unción del Santo. O sea, en otras palabras, no tienen la llenura, no tienen la presencia del Santo. ¿Quién es el Santo? Dios. Y en este caso, la presencia del Espíritu. Y cuando se habla de unción, todos los ungimientos antiguos testamentarios estaban señalando a un antitipo que representa el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien capacitaba a los reyes, el Espíritu de Dios era el que capacitaba a los sacerdotes y eran ungidos, todos esos que eran ungidos. Por eso el ungido es Cristo, el cual fue rey, sacerdote, profeta para nosotros, como eran ungidos todos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Salto al verso 27 de Primera de Juan 2 y dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. O sea, no se va y luego vira. No, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu mismo nos enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Bueno, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y yo no tengo tiempo para aclarar todo lo que dice ese texto, pero al menos eso podemos entenderlo claramente. Primera de Juan también, pero en el capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿ustedes recuerdan? El que nace del agua y del Espíritu, ese verá el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo. Ahora, miren lo que dice Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los autores de la confesión y muchos teólogos creen que esta simiente de Dios que habla aquí no es otra cosa que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en cada creyente. La simiente de Dios permanece en él. El Espíritu de Dios permanece en nosotros. Por eso no puede practicar el pecado. Porque el Espíritu de Dios está en él. No puede pecar en el sentido de que no puede dedicarse a pecar tranquilamente. ¿Por qué? El Espíritu de Dios está allí.
Todo lo contrario, Él va a producir en ti vida, no pecado. Por eso una vida de un creyente, de uno que se dice creyente, que esté viviendo en pecado, es toda una contradicción. O sea, solo podemos decir, Él dice que es creyente, pero no lo es. Y más adelante en esa misma epístola, Juan dice, capítulo 5, verso 4 y luego el verso 18, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué? Clarito. Pablo dice, ustedes han sido sellados ya por el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es una garantía. Que el Espíritu Santo esté en ustedes es la garantía de que ustedes van a llegar a tener una salvación completa. Por eso los justos de la confesión dicen, por la presencia del Espíritu, porque la simiente de Dios está en ellos. Ellos van a perseverar. En el capítulo 4 también Pablo dice, y de esta misma carta a los Efesios, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Un día fuiste sellado con Él y van a estar contigo hasta el día de la redención. No lo contristemos, es algo que podemos hacer con el Espíritu. Pero lo que no podemos hacer es quitarlo de nosotros. Ni nadie lo puede hacer. Los autores también dicen que la perseverancia de los santos es posible no solo por la presencia del Espíritu, permanencia del Espíritu en el creyente, sino también por la naturaleza o por la infalibilidad del pacto de gracia. El pacto de gracia es infalible. El pacto de gracia no puede ser falible. Dice, por la naturaleza del pacto de gracia, dicen los autores de la confesión. ¿Qué dice Jeremías 31? ¿Qué promete a Dios en Jeremías 31, versos 33 al 34? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. En otras palabras, con mi pueblo en aquellos días. Ese Israel no debemos verlo solamente como la nación física, sino como el pueblo suyo. Con el Israel espiritual, con el Israel de Dios. Dice, esta es la promesa, el pacto que yo haré con la casa de Israel, o sea, con mi pueblo. Aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Esa es la naturaleza del pacto. La naturaleza del pacto es esta. Dios va a hacer que la ley suya estará en la mente de los regenerados y la escribiré en su corazón. Hermanos, todo el que esté fuera del pacto puede vivir sin la ley, conociendo la ley. ¿Usted recuerda como lo vimos el domingo pasado? Pablo vivía algún tiempo sin la ley. ¿Cómo era eso si desde niño conoció la ley? Porque la ley estaba externamente. Externamente podía ver la ley, pero internamente nunca la había percibido. Hay muchas personas que piensan que pueden, muchas religiones, que piensan que los seres humanos se deben salvar por las obras que hacen, por cómo guardan la ley. Y algunos se creen que son salvos por guardar la ley. ¿Por qué? Porque la guardan externamente. Incluso, eso nosotros lo podemos ver en la vida diaria. Las personas piensan que ellos nunca matan, ni hacen nada en contra de nadie. Incluso dicen hasta creer en Dios. Externamente ellos pueden decir, yo hago todo lo que tú haces. Lo único que no voy a la iglesia, pueden decir ellos. Externamente pueden decir eso. Pero ellos internamente, ellos aman a Dios con todo su corazón. Ellos
¿Realmente se deleitan en amar a otros como a sí mismos? Eso solo lo logra la obra del Espíritu en cada creyente. Solo lo logra estar en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto la obra de Cristo es aplicada y la persona es regenerada. No solamente es justificada, también es santificada. Y entonces esa persona es capacitada internamente. La ley se escribe no externamente en tablas de piedra, sino en tu mente, en tu corazón, y tú la amas. Por eso Pablo dijo, no es judío el que es circuncidado exteriormente, sino el que es circuncidado ¿dónde? En su corazón. En otras palabras, el que es cambiado internamente. Totalmente cambiado y transformado. Entonces, ¿por qué es segura la perseverancia de los santos? Porque el pacto de gracia promete. Todo aquel que entra en el pacto de gracia es cambiado desde adentro. Por eso va a perseverar. Porque su mente es cambiada, su corazón es cambiado. Y además, Dios sigue prometiendo cosas. Dice, y seré a ellos por Dios. O sea, Dios será nuestro Dios. Nosotros lo tendremos por Dios. Él será nuestro Dios. Y ellos me serán por pueblo. Ellos me van a seguir. Ellos van a adorarme. Van a seguirme. Por eso, por ese pacto, Dios promete que esto se hará. Hermano, Él no lo deja a nuestro libre albedrío. No. Dice, y no se enseñoreará más ninguno, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Eso no está hablando, por supuesto, del ministerio de la predicación o de la enseñanza desde un púlpito. Yo les puedo enseñar a ustedes y les debo enseñar como la Escritura enseña. Pero conocer a Dios en el sentido salvífico. El conocer más a Dios, todos nosotros tenemos que emplearnos día tras día en conocer más cuál es la altura, la profundidad, la anchura de su amor y de conocerle a Él. Eso, por la eternidad quizás estemos trabajando en conocer más a Dios. Pero el conocerle salvíficamente, solo cada creyente conoce a su Dios, porque entra en pacto directo con Él, porque se ha arrepentido de sus pecados delante de Él, porque ha creído en Él y que el Padre dio a su Hijo por Él y le ha dado su Espíritu a Él. Ese conocimiento, nadie te lo tiene que impartir a otro. Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Por eso en el nuevo pacto no pueden estar nuestros hijos. Porque están en el pacto solo los que conocen a Dios, no los que conocen a Dios y sus hijos. Mala interpretación de textos como este tienen los presbiterianos. Todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos, parece como que se lo están diciendo los presbiterianos, ¿verdad? Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo pregunto, ¿van a perseverar o no? Si Dios nos ha perdonado y no se acordará más de nuestros pecados, ¿perseveraremos sí o no? Sí, hermano, Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Usted está viendo lo que dice el autor de Hebreos? ¿En qué descansa el hecho de que nosotros hagamos obras buenas? Dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, gracias a ese pacto concebido en la eternidad y obrado en el tiempo, manifestado y revelado totalmente en la persona de Jesucristo, gracias a ese pacto glorioso, Dios nos puede hacer aptos para andar en toda buena obra. ¿No dice eso el autor de Hebreos? Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad.
El hecho de que nosotros perseveremos en santidad es gracias a todo lo que Dios ha pactado dentro de la Trinidad, pero para beneficio de todos nosotros. Él nos hace aptos en toda obra buena para que nosotros entonces hagamos su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por eso el autor de Hebreo tiene que terminar de esta manera. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él es la gloria. En eso debe descansar la perseverancia de los santos. Y el resultado, bueno, lógico, de tal fundamento es de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. De todo esto surge, por supuesto, la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Hermano, no es necesario esforzarse en explicar los pasajes problemáticos. Sí, usted quiere hablar con Arminiano va a ir directo. Algún que otro pasajito problemático. Digo problemático porque son pasajes que aparentemente enseñan que la perseverancia, que la salvación se pierde, o que los santos no perseveran, o que algunos pierden la salvación, no sé, puede ser. La mayoría de los arminianos, por supuesto, no usan ni tan siquiera los textos, usan la experiencia. Dicen, no, si yo estaba en una iglesia, mira, tú no sabes nada, tú no sabes nada. Yo llevo 40 años en la iglesia, yo sí he visto gente ir a la iglesia y dice, ¿y qué? Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. No, pero yo he visto gente que ha sido hasta pastor y después se van, ¿y qué? ¿Y qué? Lo que la Escritura me enseña no tiene nada que ver con la experiencia. Tiene que ver con la verdad. Y la experiencia me puede engañar muchas veces. No es así como yo debo interpretar la verdad. No es por la experiencia. Los arminianos también pueden encontrar algún que otro texto problemático contra la doctrina de la perseverancia. Pero no hay necesidad, ni tan siquiera, esos textos son descifrables, son bien interpretados y no van a enseñar otra cosa que lo que enseña toda la Escritura. Pero con estos principios fundamentales para esta doctrina que acabamos de examinar, estos principios no son derrumbados por ningún texto problemático. Puede que algunos pasajes sigan siendo pasajes problemáticos y vamos a darle la interpretación correcta con la luz que Dios nos dé, pero hermano, es que la doctrina de la perseverancia descansa sobre fundamentos tan firmes que ninguna argumentación arminiana tiene ningún respaldo consistente para derrumbar un edificio tan sólido, que descansa sobre fundamentos tan firmes como los fundamentos que estudiamos hoy. A Dios sea la gloria por la perseverancia de los santos. Amén. Y solo a Él. Amén. Bien, pregunta. 5 minutos para pregunta. A ver, Yané. Una pregunta que quiero hacer sobre un texto que usted leyó, que dijo que si había preguntas de esto. Ajá. Ahora no me acuerdo cuál es el texto, lo estoy buscando. Pero escribí la pregunta sobre los incluidos que serán engañados. Ajá, Mateo 24, 25. Yo puse, 24. si esos escogidos pudieran ser engañados, ellos podrán perderse. Es que precisamente Jesús está diciendo que no serán engañados. O sea, le está diciendo,
Dice, si alguno dijere, mirad aquí, él dice que no vayan, él nos enseña para que no nos engañen, ¿no? Porque recuerden, hermanos, nosotros tenemos que tener un equilibrio bíblico, con la palabra, en este caso bíblico, nos obliga a restringirnos a lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice, Jesús nos dice, miren, o sea, nos llama la atención para que nosotros seamos responsables de no ir detrás de falsos cristos. Ahí está hablando de responsabilidad humana. Y él dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible. Si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, por supuesto que no va a ser posible. Recuerden que comienza él diciendo que si aquellos días no fueran acortados, dice él, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, yo sé que tiene problemas, hay ciertos problemas cuando uno interpreta ese texto así, con decir, bueno, ¿y cómo es el asunto que nadie sería salvo? Si aquellos días no, bueno, ya eso sería materia de harina de otro costal, tendríamos que ver otras razones en el texto. A ver, pero la pregunta es si los escogidos serían engañados por los falsos maestros o falsos cristos. No van a ser engañados. Además, nuevamente digo, la doctrina de la perseverancia de los santos depende de un engaño de un falso maestro o de un falso Cristo. Si una persona es un escogido, dependerá su salvación de que sea engañado. Hay que ver el término de engañado hasta dónde llega, ¿entiendes? Pero indudablemente no va a poder ser engañado totalmente por un falso Cristo. Puede ser engañado, nosotros podemos ser engañados en cierta manera por ciertas falsas doctrinas, aún siendo creyentes, pero no vamos a ser ni totalmente ni definitivamente engañados. Si en el momento de la venida del Señor alguno está comenzando a caminar con un falso maestro, se perderá por eso. Mira, hoy en día es muy común que la gente piense que la marca de la bestia es tatuarse o ponerse un chip con 666. Yo pregunto, con el número 666, yo pregunto si la doctrina de la perseverancia de los santos descansa en qué fundamentos. Si una vez en tu vida, incluso de creyente, esto es una cosa, un ejemplo muy hipotético y muy aberrado. Bueno, o sea, quizás no sea así con nadie, pero si un verdadero creyente se convirtió hoy y mañana pensó que debía ponerse la marca 666 aquí, tatuársela, o qué sé yo, ponerse un chip con el 666 por dentro, lo que sea. Pero después se dio cuenta de que, bueno, que eso no debió ser el ponerse un tatuaje, o no debió ser ponerse un chip por X razones morales marcadas, porque ese chip lo compromete con no sé qué compañía la cual promueve el aborto, un suponer. Bueno, puede ser que esta persona busque soluciones para quitarse el chip, pero no por perder su salvación, no porque va a perder la salvación por el chip, porque es que la salvación no depende de si tú tienes un chip. Tú no eres de la bestia por un chip ni por un tatuaje. Ahí la marca de la bestia está hablando de algo más que eso. Está hablando de un compromiso en mente, en la cabeza, en la frente, o en acción, en las manos, con la bestia. Así como los marcados por Cristo tienen su ley escrita en su mente, en su corazón, y sus acciones hablan de eso, así los marcados por la bestia están marcados por la bestia. No estamos hablando de ninguna marca física. Como mismo no puede estar hablando de un engaño temporal. Puede ser, por supuesto, que van a salir engañados y van a seguir a esos falsos cristianos, los que ya también la Escritura enseña, pero por medio del apóstol Pablo, que los hombres serán entregados a fuerzas del maligno, personas que el maligno va a ser los que dirigen y promueven y dan
vamos a decir, poder, en cierta manera, a estas personas, pero Dios los va a dejar que así sea, para que sean engañados. Y van a ser entregados al engaño todas esas personas. Ahora, nosotros tenemos que saber también que hay muchas personas que se llaman creyentes hoy, que están en iglesias hoy, y que sí van a ser engañados, porque no son cristianos. No son cristianos. Y usted le enseña la verdad, y le enseña el evangelio, y le enseñan que son falsos maestros, pero ellos no son. Ellos van, les gusta la mentira, van detrás de la mentira, prefieren la mentira, se revuelcan a la mentira. Entonces tú vas a seguir diciendo, ellos son cristianos. Bueno, lo menos que puedes hacer es dudar. Dudar. Es lo menos que puedes hacer. A ver, dime. No, simplemente que esos tiempos de aflicciones van a ser acortados, no van a ser prolongados por mucho tiempo. No que los días van a ser de 22 horas. No es que los días van a ser de 22 horas. Sí, uno no se está hablando, porque es que desgraciadamente por ahí hay falsos maestros diciendo, miren, los días ahora están durando menos, por eso está el fin de los tiempos. Eso es parte de una muy mala interpretación de las Escrituras. Jesús lo que está diciendo, está usando una metáfora aquí. No es que los días van a ser más pequeños, no la misma duración de tiempo, sino que el tiempo de esas aflicciones va a disminuir. O sea, no va a ser por mucho tiempo. Eso es la misma verdad que, o sea, es en cierta manera una expresión similar al hecho de que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Nosotros vamos a tener muchas aflicciones hoy, pero cuando tú comparas eso con la gloria venidera, eso no es nada. Nosotros vamos a tener aflicciones aquí, pero comparado con la gloria que nosotros vamos a vivir por la eternidad, ¿qué son las aflicciones aquí? Nada. El tiempo será acortado, pero Dios nos dará la salida. O sea, dice la Escritura que nosotros no vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Entonces va a venir la salida. Ahora usted dirá, bueno, pero yo he sido por mucho tiempo, bueno, mucho tiempo según tú, pero nunca va a ser más allá de tus fuerzas. Mis aflicciones han durado mucho, sí, pero nada comparado con la gloria venidera y no más de lo que tú puedes soportar. A ver, otra pregunta, ¿no hay? Sí hay. Samira. Bueno, es una de las cosas que podemos pensar en ese sentido. Sí, nosotros tenemos que tener la gloria de Dios en la salvación. Y si nosotros pensamos que es la gloria del ocuparnos en la salvación, pues sí. Sí, exacto. Por eso nosotros tenemos un capítulo en nuestra confesión, un párrafo en nuestra confesión, que habla de la utilidad del pecado en el creyente. Y una de las cosas es humillarnos y mostrarnos que no depende de nosotros y nos hace más dependiente de Él, de constantemente ir a Cristo y depender de Él y de su fuerza y de su gracia. Y así nosotros saber que nosotros no somos nada y que solo descansamos en las manos del Señor. Sí. Amén.